Hola a todos, aquí estamos con la segunda clase del curso de Apocalipsis para IBIT. Nosotros estamos hoy hablando de estilos de interpretación del libro. Debo aclarar que voy a mencionar varias veces la Iglesia de Cristo, el movimiento de restauración. Yo reconozco que no todos los estudiantes que están con nosotros vienen de esa tradición de fe, esa comunidad de fe, pero espero que los otros por lo menos tengan interés en comprender mejor a otro grupo. Eh, pero yo quiero por ahí hacer referencia a unas formas de ver el libro que son comunes entre nuestros hermanos. Pero vamos a hablar de muchas formas en general. Eh, Al final del video están las instrucciones para la próxima clase, porque tienen lectura, tienen una prueba para hacer antes de la próxima clase, pero eso lo voy a explicar al final. Por ahora vamos a comenzar con una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, pedimos, oh Padre, tu presencia entre nosotros, que nos ayudes a poder leer e interpretar tu palabra, que podamos conocerte mejor. Pedimos, oh Padre, que nos aclares la mente, que nos ayudes a estar dispuestos a aprender cosas nuevas. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un tal G.K. Chesterton, un inglés, dijo, aunque San Juan el Evangelista vio muchos monstruos extraños en su visión, no vio a ninguno tan salvaje como sus comentaristas. Que creo que es cierto, ¿no? Por ahí las personas realmente pueden llegar hasta insultarse, enojarse, pelearse por el tema de la interpretación del Apocalipsis. En nuestro movimiento, en las iglesias de Cristo, tuvimos una época fea cuando el movimiento se dividió por este tema y los que tenían cierto punto de vista fueron básicamente expulsados del movimiento de las iglesias de Cristo. Así que todo eso vamos a ir viendo. Primeramente, vamos a hablar del milenio, formas de interpretar el milenio. Vamos a hablar básicamente de tres grupos grandes. El postmilenarismo, que me cuesta decir esa palabra, premilenarismo y el amilenarismo, ¿no? Son tres formas de entender lo que quiere decir Apocalipsis 20 cuando habla del reinado de Cristo de 1000 años. Tenemos los postmilenaristas, ¿no? Que son los que dicen que Cristo establecerá su reino, pero no vendrá a la tierra hasta el final de su reinado. Entonces, habrá 1000 años de una época dorada, digamos, del reino de Dios, pero en su potencia. Y después de esos 1000 años, vendrá Cristo, ¿no? Es un movimiento de optimismo, un movimiento que cree que el mundo se va mejorando. Era muy común en Estados Unidos después de que fundaron esta nación, porque muchos pensaban, ahora empieza, tenemos esta tierra nueva, hay una nueva democracia, ya no tenemos los reyes que dominaban a la gente, y tenemos un lugar con grandes recursos y podemos aquí establecer el nuevo orden, ¿no? Y el movimiento de restauración nació en ese ambiente, con ese optimismo y muchos, Alejandro Campbell,
escribía una revista, ¿no? El Millennial Harbinger, ¿no? El Harbinger, el precursor del milenio, creía que ya con ese movimiento estaban estableciendo el reino de Dios que iba a durar 1000 años y después vendría Cristo, ¿no? Muchos creían así. Ahora, el premilenarismo es muy común en nuestro mundo hoy en día. Tal vez yo me atrevo a decir que podría ser la interpretación más común, sobre todo en el mundo evangélico, la idea de que Cristo vendrá y luego habrá un milenio, un reinado. Tal vez no literalmente de 1000 años, ¿no? Muchos reconocen que es un símbolo, pero piensan que Cristo va a establecer un reino aquí en la tierra y luego habrá un juicio, ¿no? Muchos piensan que en ese entonces todavía habrá gente incrédula que podrá convertirse durante esos 1000 años. Hay mucha polémica en cuanto a la gran tribulación que menciona Apocalipsis, si va a haber un rapto de los creyentes antes de esa gran tribulación, después de esa gran tribulación, si no va a haber rapto, si no va a haber tribulación, ¿no? Pero, en fin, el premilenarismo dice que Cristo vendrá antes del milenio. Y el postmilenarismo dice que Cristo vendrá después. Ahora, el amilenarismo dice que, tal como los otros grupos reconocen a los 1000 años como un símbolo, piensa que también el reino es un símbolo. O sea, eso 1000 años, el reinado ese es un símbolo. Algunos dicen de lo que es la iglesia en sí. Otros creen que es un símbolo solamente de que Cristo está reinando, ¿no? Yo sé que casi es la misma cosa, pero la idea es que ya estamos en el milenio, ¿no? Y que no va a haber milenio literal. Por eso el amilenarismo, no milenio, es la creencia. Entonces son las 3 creencias básicas acerca de los 1000 años, ¿no? Luego tenemos varias escuelas de interpretación. Tenemos la histórica, la futurista, la preterista y la idealista. La histórica, la futurista, la preterista y la idealista. Son las 4 escuelas de interpretación que vamos a ir viendo. Yo quiero que vayamos viendo más bien en el cuaderno. Yo voy a apagar por ahora el PowerPoint, si puedo, si me permite. No, estoy en la compu, me confundo, en la compu no se puede tocar. Entonces, ahí estamos. Bien, eso no es lo que quise hacer, pero está bien. Vamos a ir viendo en el cuaderno estas 4 escuelas de interpretación. Primeramente está la histórica. Esta interpretación histórica básicamente dice que todo lo que cuenta Apocalipsis es la historia de la iglesia desde el tiempo de Jesús hasta el final, ¿no? Entonces, todos estos símbolos están revelando lo que van a pasar en todos estos años. Esto era una creencia muy popular entre los reformistas, como Martín Lutero, ¿no? Entre otros. Es un punto de vista fuertemente anticatólico, ¿no? Anticatólico. La mayoría identifican a la bestia o como el Papa o como la Iglesia Católica, ¿no? Y creen que todo lo que se está describiendo ahí está hablando de
la Iglesia Católica. Por eso era tan popular entre los reformistas. El problema algunos problemas con este punto de vista. Primeramente, enfoca solamente la Iglesia en Europa y el oeste. No habla mucho de lo que pasa con el cristianismo en otra parte del mundo. También siempre, y esto pasa con otra escuela de interpretación también, pero siempre quieren que su momento sea el momento clave. O sea, cuando uno dice, bueno, Apocalipsis habla de la historia de la iglesia hasta el final, nunca dice, y nosotros estamos acá en el medio. No, siempre dicen, nosotros estamos aquí al final. ¿No? Ya Cristo está por venir en nuestro tiempo, ¿no? Y los hombres somos muy egocéntricos así. Nosotros queremos que Apocalipsis hable de nosotros y nuestros tiempos, ¿no? Y toda esta profecía habla de nosotros. Y este es el momento. Entonces, el punto de vista histórico y historista han tenido que ir cambiando tantas veces la interpretación a base de lo que está pasando, ¿no? La gran parte, casi 99,9% de los eruditos ya descartaron por completo este punto de vista. Yo sé que hasta aparecen algunos estudios que yo tengo de la Iglesia de Cristo, pero no vale la pena hablar mucho de este punto de vista, porque no respeta el Apocalipsis por lo que es. Y es una forma de querer injertarnos en la historia bíblica, hacer de que la Biblia hable de nosotros. Y era más que nada una forma de pelear con los católicos. Y eso no es lo que buscamos en la Biblia. Nosotros buscamos la verdad bíblica, no un arma para usar en nuestras discusiones. Bien, la interpretación futurista es muy popular, Yo diría que entre los laicos es la interpretación más popular de que Apocalipsis está describiendo el fin, ¿no? Y todo esto está apuntando hacia el fin. Leyendo en el cuaderno dice, el rechazo del punto de vista simbólico, ¿no? O sea, busca leer Apocalipsis de una forma literal, ¿no? Empatiza la estructura de Apocalipsis 1:19, ¿no? Dividiendo el libro entre las cosas que son capítulo 1 y 3, y las cosas que han de ser después de estas. O sea, lo que has visto, lo que es, que son las cosas que están en capítulo, o sea, lo que ha visto el capítulo 1, viendo a Cristo. Lo que son los capítulos 2 y 3, y luego viene la profecía, ¿no? Las cosas que han de ser después de estas. Entonces, una interpretación muy literal. La mayoría enseñan el dispensacionalismo, ¿no? Dispensacionalismo. Y nosotros vamos a hablar un poco de ese término, lo que es. Pero la mayoría ven un orden en los eventos. Quiero poner de nuevo el PowerPoint, porque honestamente no me acuerdo si tenía lo del dispensacionalismo aquí. Espérenme un momento. La tecnología, estamos luchando con eso. Bueno, estamos luchando con mi uso de la tecnología. Déjenme ver un momento. No está. ¿Está bien? Entonces, bien. Según los futuristas, la mayoría, los eventos de fin son más o menos así. Primeramente, Israel regresa a su tierra. Entonces, muchos se entusiasmaron en el 1948 cuando se estableció la nación de Israel. Y les digo más,
muchos evangélicos, muchos conservadores, literalistas, creen que países como Estados Unidos tenemos que apoyar al Estado de Israel para que ocurran estas cosas, ¿no? Hay un rapto, arrebato, ¿no? Y debo mencionar, con esto de Israel, la mayoría también creen que se va a construir de nuevo el templo, ¿no? Entonces muchos están esperando ese momento. Habrá un rapto, el arrebato, 7 años de tribulación, luego aparece el anticristo, las naciones atacan a Jerusalén, Cristo regresa y vence a las naciones y tenemos el milenio. Entonces la mayoría de estas personas son premilenialistas, ¿no? Satanás reúne a las naciones para pelear y Cristo vence a Satanás y empieza su reino, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que ve el futurismo. Ahora vamos a mirar más específicamente el dispensacionalismo. Bueno, lo clásico es que la historia se divide en épocas, ¿no? Dispensaciones, como dicen, ¿no? Primero estaba la inocencia, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ¿no? Luego la conciencia después de que comieron del fruto del árbol prohibido. Luego el gobierno civil, cuando vemos que ya los hombres se organizaban, la Torre de Babel es un ejemplo ya de ese gobierno civil, ¿no? Los hombres organizados. Viene la promesa hecha a Abraham. Luego la ley mosaica, por un tiempo, el tiempo de los patriarcas, vivían bajo bajo las instrucciones que Dios dio a los patriarcas. Luego vino la ley de Moisés. Luego la edad de gracia, que es la iglesia. Vendrá la tribulación, según ellos no ha llegado todavía. Y luego el milenio, ¿no? Uno de los primeros en describir esto fue un tal John Darby, ¿no? Un predicador inglés del siglo XIX, escribió unas notas sobre esto y luego fueron publicados. Su sistema fue publicado en la Biblia de Scofield. Ahora, esa Biblia tuvo mucho impacto en Estados Unidos. Hasta el día de hoy hay personas que utilizan la Biblia de Scofield, que salió en 1909. Es de la traducción Rey Jaime, pero ya viene trazando todo lo que decía Darby. Luego, un tal Charles Ryrie, ¿no? Del Seminario Teológico de Dallas, modificó un poquito el sistema de Darby para enfatizar la salvación por fe. Darby, no quiero decir que haya sido legalista, pero habló mucho de ley y poco de fe, ¿no? Y este sistema de Darby, de Reedy, marca una distinción fuerte entre Israel y la iglesia, que la iglesia ha suplantado a Israel, ¿no? Pero que no son la misma cosa. Enfatiza el premilenialismo, Cristo reinará por 1000 años desde Jerusalén, literal, la ciudad literal de Jerusalén, y habrá un rapto de iglesia normalmente antes de la gran tribulación. Acá en el cuaderno presento la defensa. Voy a ir pasando rapidito. Apocalipsis se presenta como un libro de profecía y debe ser interpretado como tal. Ellos usando el término profecía para hablar de predecir el futuro, que pienso que es un error personalmente, ¿no? Limitar la profecía a eso. Eso es parte de lo que hace la profecía, pero profecía mucho más amplio que eso. Hay promesas acerca de Israel que todavía tienen que cumplirse. Y voy a rectificar lo que dije antes. Ellos no tanto hablan de suplantar a Israel. Eso no, yo me equivoqué en eso. Ellos sí creen que las promesas hechas a Israel tienen que cumplirse con
el Israel literal, el Estado de Israel, lo que vemos hoy en día. Entonces, estas promesas que Dios hizo en cuanto a Israel tienen que cumplirse con la nación de Israel, ¿no? El trono de David tendrá que ocuparse una persona físicamente sentada en el trono de David, ¿no? Sobre la tierra. Apocalipsis 1:7 habla de la segunda venida y no de la destrucción de Jerusalén. Ellos creen que cuando dice que todo ojo lo vendrá, está hablando de cuando Jesús venga. La triple división de 1:19, ya hablamos de eso. Apocalipsis 3:10 y 11 hablan de dos venidas de Cristo, ¿no? Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces dice, Cristo vendrá para preservar a su iglesia de la tribulación, ese rapto. Viene Jesús una vez, lleva a la iglesia, ocurre la tribulación y Cristo viene de nuevo para reinar por 1000 años. Creen en un 144,000 literal, ¿no? Un grupo de judíos, ¿no? Que van a ser testigos especiales y van a ser matados, ¿no? Según la creencia de ellos. Bueno, Apocalipsis 11 enseña que el templo de Jerusalén será reconstruido, ¿no? Ellos ven que el templo está ahí, entonces dice que tiene que haber un templo físico. El capítulo 12 sí es simbólico, porque dice que apareció en el cielo una gran señal. Dice que Juan está marcando la diferencia, que todo hasta ese punto era literal y el 12 es una señal, ¿no? Pero el resto del libro tiene que ser tratado literalmente tal como hacemos con otra parte de la Biblia. Mi problema es que no hacemos con eso con toda parte de la Biblia, ¿no? O sea, nosotros usamos el sentido común y sobre todo reconocemos que las profecías suelen ser simbólicas y también las profecías suelen ser mensaje para su momento y no para un futuro lejano. Yo tengo un grande problema con el dispensacionalismo clásico. Bien, hablemos del dispensacionalismo progresivo, ¿no? Que es una escuela más de momento, no es tan antiguo como el otro sistema que es del siglo XIX. Esto ya es más del siglo XX, ¿no? Entonces es más nuevo, pero las dos teorías son relativamente nuevas y debemos reconocer eso, ¿no? Bueno, el dispensacionalismo progresivo, como pueden leer en su cuaderno, vamos pasando por ahí. Dice que Cristo estableció su reino en el primer siglo, pero ese reino será realizado en su totalidad en la segunda venida. El cristiano vive en la tensión de ya y el todavía no. Ya está el reino de Cristo, pero no lo vemos en su totalidad todavía. Cosa que yo creo, ¿no? Yo creo que es una buena forma de ver eso. Como el dispensacionalismo clásico enseña la restauración de Israel, el reino de 1000 años y el rapto de la iglesia. Ahí me separo un poco de ellos, pero es lo que ven ellos. Pero las diferencias con el dispensacionalismo clásico son 4, básicamente. Primero, Jesús ya comenzó su reino, ¿no? Después de la resurrección. El dispensacionalismo clásico dice que Cristo no reina todavía sobre la tierra, que está en el cielo esperando tomar su reinado, mientras que el progresivo dice que ya comenzó a reinar.
La iglesia se une a Israel como pueblo de Dios. El clásico mantenía una distinción, pero fuerte, entre las dos entidades. El progresivo no. El nuevo pacto encuentra su cumplimiento en la iglesia. Estas promesas que vemos que Dios hablaba de Israel, ellos dicen que eso se cumple en la iglesia. Y las promesas acerca de los gentiles que encontramos en los profetas están siendo cumplidas en la iglesia. Yo le digo que muchos en la iglesia de Cristo podrían aceptar esta enseñanza. Son muy parecidas a lo que la mayoría creemos. Hay unas diferencias, pero esto es más aceptable, digamos, que el dispensacionalismo clásico. La defensa de este punto de vista. Quiero presentar sus argumentos usando autores de ellos, ¿no? Lo que estoy haciendo. Uno, la clave para la interpretación es la tensión entre ya y todavía no. Cristo reina ya, pero todavía no reina sobre la tierra. Dos, las cartas en capítulo 2 y 3 nos muestran que la causa inmediata de la persecución era el culto al emperador. El 3:10 nos muestra que viene una tribulación grande, la cual no afectará a los cristianos fieles. Eso nos indica un rapto antes de la tribulación. Los capítulos 4 y 5 nos muestran que Cristo comenzó a reinar después de su resurrección, pero su reino está en los cielos y no bajará a la tierra hasta la segunda venida. El dispensacionalismo progresivo dice, que ellos buscan combinar los otros puntos de vista, tratan de incluir a los otros. Los preteristas creen que capítulo 6 al 18 quedan en el pasado, y los futuristas creen que describen los eventos justo antes del regreso del Señor. Los idealistas creen que hablan de la batalla entre Dios y Satanás y que no tienen base histórica. Entonces, los progresivos sostienen que estos capítulos reflejan cosas que ocurrieron en los tiempos de Juan, pero que estos acontecimientos tendrán su plena realización justo antes de la segunda venida. La idea de doble cumplimiento de profecías, por ejemplo, cuando Isaías en el capítulo 7 habla de un niño que va a nacer, yo creo que el libro de Isaías deja bien en claro que ese niño iba a nacer en los tiempos de Isaías. Pero Mateo lo utiliza como una profecía en cuanto a Jesús. Entonces, tenemos profecías así. Oseas 11, cuando habla que voy a traer a mi hijo de Israel, de Egipto, está hablando de Israel. Pero Mateo lo utiliza para hablar de Cristo. Entonces, los progresistas, los progresivos, dicen que Apocalipsis hace lo mismo. Que Apocalipsis hablaba de eventos que iban a ocurrir en ese momento, pero que tendrán un segundo cumplimiento en el tiempo final. Capítulo 7, número 7. Estoy en la página 9 del cuaderno. Si se mantienen las páginas. Los sellos, trompetas y copas contienen cosas que pasaron antes y están pasando ahora, pero la totalidad de ellos está por llegar. Más o menos la misma cosa. El propósito de este tiempo de tribulación es la conversión de Israel. Los 144,000 son un grupo de judíos que convertirán una gran multitud de gentiles. Eso vimos en el dispensacionalismo clásico. El milenio es el tiempo en que el reino de Cristo desciende del cielo a la tierra. De los preteristas aprendemos que Dios ha hecho grandes cosas en el pasado, mientras los futuristas nos recuerdan que Dios todavía tiene grandes cosas por hacer.
y los idealistas nos indican que esas realidades deben afectar la forma en que vivimos ahora. Entonces, el dispensacionalismo progresivo busca unir todas las otras ideas. Lo que mejor une las distintas ideas es entender que la venida de Cristo inauguró el reino de Dios, pero su realización completa es futura. Bueno, eso es el dispensacionalismo progresivo. No es tan conocido, creo yo. Como digo, es una idea mucho más nueva, pero está ganando mucha fuerza, mucho campo. Ahora tenemos la interpretación preterista. Rechaza el literalismo. Dice que Apocalipsis es un libro simbólico. Y el preterismo moderno nació dentro del postmilenarismo, ¿no? Dentro de esa idea de que Cristo, que cuando la iglesia estuviera totalmente restaurada, vendría Cristo, ¿no? Y hay tres grupos principales dentro del preterismo, ¿no? Primeramente está el preterismo total, que cree que todo lo que dice el Apocalipsis y de hecho todo lo que dice la Biblia terminó antes del año 70. Bueno, terminó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Ellos creen que todo el Nuevo Testamento se escribió antes de ese momento y que todo se cumplió en ese momento, que la destrucción de Jerusalén fue una visitación del Hijo de Dios, que el regreso de Jesús, la segunda venida de Cristo ocurrió en ese momento, ¿no? He conocido a preteristas así. Dentro de las iglesias de Cristo hay congregaciones de preteristas así, ¿no? Que hacen de eso una parte de su fe. El preterismo parcial separa un poquito la cosa. Dice que todo lo que habla Apocalipsis es del momento de Juan, del momento de la iglesia en el primer siglo, hasta que llegamos al capítulo 20. Y capítulos 20 a 22 describen el fin del mundo, ¿no? Y el preterismo moderado considera que el libro de Apocalipsis fue escrito cerca del fin del primer siglo. Los otros dos creen que se escribió en el tiempo de Nerón, ¿no? Pero el preterismo moderado considera que el libro de Apocalipsis fue escrito cerca del fin del primer siglo y la profecía en el libro describe la caída del Imperio Romano. En las iglesias de Cristo esto ha sido el punto de vista más común, ¿no? Entonces, si han estado en nuestras iglesias, leen nuestra literatura, lo más probable es que vayan a escuchar algo así. Puede ser que escuchen a un preterista más bien moderado o total, pero digo parcial o total, pero lo más común es el moderado. El preterismo que cree que todo lo que habla del Apocalipsis tiene que ver con la caída del Imperio Romano, ¿no? Bien, la defensa. Debo decir que este punto de vista es popular entre los eruditos, no solamente en la Iglesia de Cristo, sino en general los eruditos apoyan ese punto de vista. También en la mayoría enseñan el amilenarismo, ¿no? Amilenarismo, como digo, esa palabra me cuesta. Enseñan que no hay milenio literal, ¿no? Porque para ellos el libro no es literal, entonces ¿para qué tomar los 1000 años como literales? La defensa. Apocalipsis enfatiza que los eventos deben suceder pronto, entonces creen que esta interpretación se presta a eso. Y aquí que viene con las nubes es una descripción usada en el Antiguo Testamento para hablar del juicio divino. No tiene por qué ser literal. La venida será vista por los que le traspasaron. Entonces,
lo más natural es entender que iba a haber gente que todavía vivía, que había visto a la crucifixión de Cristo, ¿no? Y muchos creen que cuando habla de todas las tribus de la tierra, está hablando de la tierra prometida. En el capítulo 5 vemos el rollo y que es el rollo de la carta de divorcio que Dios mencionó en Isaías 50, Jeremías 3, que iba a dar a los judíos, que Dios está diciendo, han sido infieles, nos divorciamos, ¿no? Los eventos del sitio de Jerusalén, bueno, eso lo pueden leer, un poco complicado. El número 6, la mención del templo en el capítulo 11 tiene sentido si el templo todavía existe. Entonces los preteristas, más bien totales y parciales, insisten que tenía que escribirse en el momento cuando estaba en pie el templo. Y como Dios se divorció de Israel, puede tomar a la iglesia como su esposa nueva. Si no, no podría ser. Bien. Por último, tenemos la interpretación idealista, que es una interpretación tal vez no conocida y yo creo que tiene mucho para recomendarse. Primeramente, se conoce también como la interpretación espiritualista, pues interpreta el Apocalipsis en forma simbólica, sin conectarlo con momentos históricos específicos. 2. Enfatiza la diferencia entre literatura apocalíptica y literatura profética, que no son la misma cosa, dice. 3. Dice que el Apocalipsis predice el último triunfo del bien sobre el mal en el final de los tiempos y que no hay otras predicciones específicas. Lo único que predice es que Dios va a ganar. Los otros detalles son simbólicos. Es parecida a la interpretación alegórica de los cristianos alejandrinos como Clemente y Orígenes del segundo y tercer siglo. Entonces, es una interpretación no tan conocida, pero existe hace tiempo, ¿no? Y suele ser del amilenarismo, ¿no? Bien, la defensa. El Apocalipsis es la palabra del Señor para su iglesia en cada momento, no solamente el primer siglo, no solamente para el futuro, sino todos los tiempos. Lo que Efesios 6:12 expresa en palabras, Apocalipsis expresa en imágenes, la lucha que tenemos con fuerzas que no son humanas. 3. El comienzo del libro nos prepara para la lectura, indicándonos que el libro combina 3 estilos, Apocalipsis, profecía y carta. Eso ya hemos hablado. El hecho de que la carta va dirigida a 7 iglesias nos indica que ese número es simbólico, que yo creo que es muy cierto, ¿no? 7 se usa tantas veces en el Apocalipsis y los números del Apocalipsis casi nunca son literales. Entonces, yo creo que eso de las iglesias también. 5, por si nos queda duda, el autor habla de los 7 espíritus de Dios, que nos recuerda que es un número simbólico. El capítulo 4 marca la transición al estilo apocalíptico. Tuvimos la carta, con el 4 empieza el estilo apocalíptico, ¿no? Entonces, ahí evitamos enredarnos con los detalles y no buscamos doctrinas basadas en cosas tan difíciles de interpretar. Los oráculos no siguen un orden cronológico. Bien, vamos a dejar eso. Vamos a pasar a las ventajas del idealismo, ¿no? Respete el género de literatura apocalíptica, pienso que es importante. Reconoce que la profecía es más que predicciones, también muy importante. Esos 2 puntos en cuanto a los géneros son muy importantes. La interpretación se basa en ideas y no en eventos. Se busca la verdad espiritual que cada imagen contiene, ¿no? Utiliza las enseñanzas claras de la Biblia para establecer doctrina en vez de utilizar pasajes simbólicos que son difíciles de entender.
Entonces, hablar del arrebato, de la tribulación, de esto y aquello, cuando son símbolos que tienen más de una interpretación, no es bueno establecer doctrina sobre esos puntos. Y los intentos de conectar la visión del Apocalipsis con eventos específicos no han hecho otra cosa que crear confusión y distraernos del mensaje que Juan tenía para sus lectores. Amén. Amén, digo yo. Las cosas que he visto en mi vida, ¿no? La Unión Europea ya era todo lo que decía Apocalipsis y ya llegaba el fin. Bueno, sí, llega el fin de la Unión Europea porque no ha durado. Saddam Hussein era el nuevo Nabucodonosor, Babilonia se levantaba de nuevo, el pobre ya murió, ¿no? O sea, la gente va diciendo, esto es, y no es. Así que pienso que tenemos que evitar esas cosas. Ahora, al final, menciono la estructura de recapitulación, que pienso que nos ayuda mucho a entender el libro. Es la idea de que las distintas series de juicios anunciados describen los mismos eventos. Voy a dejar que estudien esa teoría, pero básicamente, si leemos con atención, vamos a ver que Apocalipsis describe varias veces el juicio final, varias veces la destrucción del mundo, varias veces, ¿no? La derrota de Satanás. Anuncia varias veces, Babilonia ha caído. ¿Cuántas veces cayó? ¿No? Los oráculos no siguen una cronología, ¿no? Y pienso que esto que he puesto al final del capítulo puede ayudar. Una de las características de la profecía bíblica es que el orden de los oráculos no siempre representa el orden de los eventos mismos, y eso se ve claramente en el libro de Apocalipsis. Básicamente, mi punto de vista, deben saber porque va a estar reflejado en lo que presento en el resto del curso. Yo sigo el idealismo con tendencia preterista, como decía un amigo mío, y creo que la estructura de Apocalipsis es una estructura de recapitulación, ¿no? Aunque no puedo decirlo, lo creo, ¿no? Que se repiten las cosas dentro del Apocalipsis, tal como ocurre en Jeremías, en Isaías y los otros libros proféticos, tal como ocurre en Daniel, ¿no? Que Apocalipsis parece tanto al libro de Daniel. Ahí podemos leer para ver cómo funciona esto. Bien, entonces, es un breve vistazo de la distinta escuela de interpretación, la forma en que se lee el Apocalipsis. Obviamente hay mucho más para decir, sobre todo si leemos de autores que sostienen estas distintas posiciones. Ahí vamos a ver mejor sus ideas y a lo mejor ustedes se inclinan por otra interpretación. Yo pienso que tenemos que ser generosos. Yo he ido cambiando, entendiendo mejor, creo yo, pero cambiando mis ideas en cuanto al Apocalipsis, y es muy posible que todos lo hagamos. Bien, para la próxima clase van a leer de estos 3 libros apocalípticos. Yo he puesto en la página del curso versiones en PDF de dominio público, no estoy robando nada, de estos libros. Quiero que lean esto para ver cómo funciona la literatura apocalíptica. No traten de buscar símbolos comunes. O sea, sí, algunos símbolos comunes hay, pero no todos los detalles van a ser iguales. Tal vez la águila representa una cosa en un libro y otra cosa en otro libro. Entonces, no busquen
símbolo fijo para todos los libros. Hay algunos que son comunes, pero no todos. Más que nada quiero que vean cómo es, cómo se siente leerlo, ¿no? Y reconocer que la gente del tiempo de Juan conocía este género de literatura, habían leído de ese género de literatura. Repasen la nota de la clase de hoy, de la primera clase, sobre todo en el cuaderno, ahí tienen todo lo que necesitan. Y van a hacer la prueba número 1 en línea. El enlace está en el extracto del curso. Ahí pueden pulsar y les lleva directamente ahí. Si tienen problema con eso, pueden solicitar una prueba en un documento Word. Yo prefiero de otra forma porque se corrige automáticamente, pero van a estar disponibles también la otra versión, ¿no? Si quieren hacerlo así. Cualquier duda, ahí en el programa, en el extracto, tienen mi correo electrónico. Yo estoy dispuesto a recibir cualquier pregunta o duda que tengan. Así que sigamos adelante con nuestro estudio de Apocalipsis y nos vemos la clase que viene. Dios les bendiga.